días, 8:35 de la mañana de este día lunes, empezando la última semana de agosto, este mes tan ingrato y además con unas temperaturas también poco agradables. Comenzamos inmediatamente el panel de conversación con nuestros invitados aquí en estudio. Don Cristian Pertusé, habitual ya de la casa, integrante del Consejo del INDH por cupo de Chile Vamos. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Cristian. Y aquí no teníamos hace harto tiempo, Juan Valdés, ex dirigente del Partido Socialista, también ex concejal de la comuna de La Granja. Concejal electo, ¿verdad? Toda la razón. Y en ejercicio. Y en ejercicio, perfecto. Desde La Granja, Juan Valdés, buenos días. Buen día, Monse. Buen día, Cristian. Buenos a todos días. los auditores. Tenemos teleaudiencia acá, ¿cierto? Así es, auditores y televidentes. Eso. Bueno, les cuento antes de empezar que Patricio López no va a estar durante toda esta semana porque es parte de la delegación de Filuni en Ciudad de México, así que debe ir camino para allá. Nos va a estar acompañando de todas maneras con algunos reportes de esa importante actividad para nuestra universidad y para el país también. Hay una delegación bien importante de premios nacionales, en fin, así que vamos a estarles dando cuenta de aquello. Yendo a la contingencia nacional, Juan Cristian, Claudio y Constanza entrevistaban al presidente de Evópolis hace un ratito y quería preguntarles por dos cosas que él mencionaba que me parecen interesantes. Lo primero, no fue categórico como sí lo fue Felipe Kast en una entrevista del fin de semana respecto de una conformación del futuro gobierno eventual de José Antonio Kast y el rol de Evópolis, y decir, no, Evópolis no va a participar de ese gobierno. Ayer también Rodrigo Galilea lo planteó, lo deslizó, dijo, bueno, ellos tienen más afinidad con los libertarios, que busquen cuadros por ese lado, lo dijo Galilea. No fue categórico. Santa Cruz dijo, bueno, tiene que esto pasar por un proceso de consulta, de las bases, qué sé yo. Eso por un lado, y el segundo punto se me olvidó, pero Cristian, ¿cómo ves eso, no? Pensando en que había una suerte de fuga, hoy día se confirma también al economista Bernardo Fontaine, que ha sido históricamente vinculado a Renovación Nacional, que se va al comando de José Antonio Kast. Esto probablemente va a seguir pasando en los meses que vienen, en las semanas que vienen, y ahí también el rol de los partidos políticos es bien relevante, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, en un régimen presidencialista como el chileno, la integración que pueda tener un futuro gobierno, de cualquiera sea el ganador, de personas que no están en los conglomerados que hoy día están apoyando las diferentes candidaturas, va a depender mucho el presidente de la República. O sea, más allá de los intereses o lo que algunas figuras, como tú decías, que se están yendo hoy día al comando, que se están integrando al comando, en este caso de Juan Antonio Kast, pero va a depender obviamente de cómo quiera conformar su gobierno el presidente electo. En un régimen presidencialista es el presidente el que nombra a sus ministros, el que arma gobierno, no es como un régimen parlamentario, que son los que me gustan a mí, como lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, pero en este tipo de regímenes obviamente va a armar sus cuadros dependiendo de cómo sea la elección y cómo sean también los resultados que se puedan dar en primera vuelta. Ahí creo que hablar hoy día de si se pueden integrar o no integrar va a depender mucho, va a depender también de la discusión de los propios partidos políticos y de cómo queden después de la elección. O sea, aquí van a haber configuraciones que pueden ser muy distintas a las que a lo mejor estábamos habituados. Hay muchos partidos compitiendo, entonces eso va a depender mucho de quién sea electo presidente de la República. Fue lo mismo que pasó con el presidente Gabriel Boric, cuando pasó a segunda vuelta, obviamente logró el apoyo de lo que hoy día es el socialismo democrático. Sí, porque adquirió algunos socialistas ahí también. Claro, y se integraron y generaron, digamos, se integraron al gobierno. Pero depende, como digo, mucho. Y estoy pensando en las discusiones que se están dando sobre Marcel, cómo se integró, lo que veíamos el fin de semana, pero sin lugar a dudas va a depender mucho de quién sea electa o electo presidente de la República en su minuto y de las discusiones que obviamente se pueden dar al interior de los partidos políticos. Sin lugar a dudas puede haber una mayor cercanía, obviamente no veo que esté invitando a alguien del Frente Amplio, del Partido Socialista, que está Juan acá,
tendería a ir hacia ese sector y obviamente porque tienen además una coalición para el Congreso, ¿cierto? Una coalición, una lista única, obviamente gente que provenga del Partido Nacional Libertario, que provenga del mundo social cristiano, puede ser mucho más natural, podríamos decirlo, pero va a depender tanto de los resultados y de lo que pase de aquí a noviembre, a diciembre, que suponiendo, y yo creo que así va a ser, que en diciembre vamos a tener la segunda elección, pero va a depender mucho de eso y va a depender mucho de los intereses del propio presidente de la República. O sea, hoy día decir nos integramos o no nos integramos es un juego retórico. Política ficción. Sí, además. política ficción, porque puede ser que cómo van a quedar también las heridas, si después de las primeras vueltas quedan heridas, y eso va a depender mucho de qué ocurra en noviembre y qué ocurra posteriormente en diciembre. Sí, ahí Juan Valdés, bueno, hay un tema que es cierto, faltan algunos meses para la elección, y la elección de segunda vuelta es otra elección totalmente distinta, ¿cierto? Ahí se alinean las fuerzas, probablemente Chile Vamos, si es que pasa José Antonio Kast, tenga ahí algún acuerdo con Kast, y ahí pasa el tema programático también, pero hay una cuestión de principios que lo dijo de manera muy elocuente ayer el presidente de Renovación Nacional. Dijo, Republicanos es un partido que no llega a acuerdo, y casi dijo una cuestión así como que en realidad está preocupado por su agenda propia y no por el bienestar del país. Él decía, nosotros como RN queremos que al país le vaya bien, vamos a colaborar con este gobierno de Gabriel Boric y con otro, pero Republicanos solamente piensa en su agenda propia. Hay una cuestión de principio. Son varias cosas. Sí, Son varias cosas. Primero, porque estamos en medio de una elección presidencial. Estamos en medio del proceso, esto ya partió. Entonces aquí cada uno busca diferenciarse. Segundo, porque yo creo que en la derecha hay una batalla cultural, que es mucho más profunda y a largo plazo. Yo no sé si Cristian comparte conmigo, pero es más de largo plazo, más largo aliento y más definitiva también, a ver qué derecha se instala en la hegemonía de las propuestas de derecha, valga la redundancia. ¿Cuál es el tipo de derecha? Y ahí en eso yo no sé si tiene mucho alcance, a propósito de las palabras del presidente de Bópoli, si tienen mucha coincidencia con republicanos o con los social cristianos. Yo no sé si hay posibilidad de generar un proyecto común o colectivo ahí. Tercero, claro, efectivamente Republicano es un partido que funciona con una estructura mucho más rígida. Ellos son más militantes, son menos laxos, no se mueven para un lado o para otro, son bastante disciplinados, yo lo he visto. Y eso tiene siempre cosas buenas y cosas malas, porque impide que puedan llegar a acuerdos con otros sectores. Y en este momento en la campaña, Kast tiene una competencia por la derecha, aunque ustedes no lo crean. Eso sin duda. Tiene una competencia por la derecha y tiene una competencia más hacia el centro, ¿no? Entonces, y ahí él tiene que mantener su liderazgo. Y por tanto, Republicano necesita mantenerse en una posición más de sin transar, por así decir. Que es lo que le está ocurriendo hoy día, eso es lo que yo observo desde afuera. Entonces, es bien complejo el escenario que va a vivir la derecha. Efectivamente, yo creo que hoy por hoy, si las elecciones fueran mañana, las encuestas dicen que gana Kast en ese mundo, digamos. Y esto también, claro, comparto con Cristian de que efectivamente falta ver cómo resultan las elecciones en noviembre, cómo quedan los partidos definidos, porque vamos a ver cuánta diferencia saca el candidato. Y ojo, porque también queda campaña por delante, han existido datos de que empiezan a generarse ciertas condiciones de conflicto muy fuertes. La denuncia de la candidata Matei respecto a los votos, por ejemplo, que ha acarreado hoy día una investigación judicial. Y que eso no sabemos con cuánta profundidad ni con cuánto va a llegar, pero sí ya han existido pugnas entre estos votos y el presidente de ¿cómo se llama?, de Republicano, Esquela. Entonces, falta paño por cortar todavía en ese mundo. Yo creo que hay una pugna de identidad y de liderazgo cultural que yo creo que no es menor. Yo creo que es muy difícil que se pueda integrar un gobierno entre un mundo tan liberal, que cree en el aborto, que cree en un montón de cuestiones de tipo valóricas, muy distintas a las que creen republicanos y social cristianos. Es muy difícil eso, tratar de conciliarlo en un programa o en una agenda que pueda ser común, pero
Comparto que los presidentes cuando ganan, los presidentes ahora, lo más sorprendente, vamos a cerrar la última cosita aquí, me llama la atención, es que hasta la derecha ya por sentado que Matei parece que no tiene mucho que hacer en esto, ¿no? Porque ya todos empiezan a hablar de la segunda vuelta con Kast. Como un pesimismo. Es como un ambiente que se ha generado, se ha ido instalando en la derecha hace un rato y que al parecer está como definido y el candidato ya va a pasar al balotaje en diciembre, va a ser José Antonio Kast y ya ninguno de los otros parece que está corriendo mucho para ese proceso. Y eso también implica que va a haber una discusión en torno a avanzar, algunos para ser parte de ese gobierno, de ese proyecto, y otros definitivamente para distanciarse de lo que son todo este tipo de declaraciones, como lo que ocurrió con uno de los encargados de la campaña de Matei, que habló respecto a la dictadura, ¿no? Sí, ahora en 3 meses pueden pasar muchas cosas, ¿eh? En un mes pueden pasar muchas cosas. Les propongo hablar un poquito de los programas que ya se presentaron todos, que es un requisito legal cuando se inscriben las candidaturas, y solo algunos comentarios, ustedes pueden agregar los que quieran. Respecto de José Antonio Kast, llama la atención, o a mí me llama la atención, 2 cosas. Lo primero, la ausencia de la agenda valórica. Él lo ha dicho, que eso no va a estar presente en su programa y tampoco en su gobierno, que no va a ser tema, a diferencia de candidaturas anteriores. Y lo segundo, el tema económico, en el caso de José Antonio Kast, donde se hacen una serie de anuncios que uno se pregunta cómo va a ser cuadrar el círculo, la verdad, ¿no? Porque se habla de rebaja de impuestos corporativos, de fin a las contribuciones y una serie de otras medidas que en un contexto donde no hay holgura, sino más bien estrechez fiscal, es bien difícil de poder realizar, ¿no? En el caso de Matei, bueno, hay varios elementos interesantes en su programa y podrían comentar algunos, lo dijimos el viernes también pasado, y en el caso de Janet Jara, llama la atención también que es un programa, quizás son 70 páginas, no las he alcanzado a leer todas, puedo estar ahí equivocada, pero es un programa más parecido al de Carolina Toá, incluso Gonzalo Vinter, que al del Partido Comunista. Se nota la influencia de los otros partidos del oficialismo, y un programa mucho más, o sea, un programa moderado, digamos, de centro-izquierda, no es un programa extremo, como si, bueno, a mi consideración era el de las 7 páginas, ¿no? ¿Cómo ves, Cristian, el tema de los programas, que yo sé que no son lo más atractivo en una campaña, y los programas además se cumplen poquito, pero igual es importante contrastar ideas, ¿no? Por lo menos la intención que tienen ahí los candidatos de llevar adelante su agenda. Bueno, efectivamente la ley exige la presentación de los programas, que yo creo que es un buen ejercicio. En Chile no tenemos una normativa como hay en otros países, que de alguna manera el programa se tiene que cumplir y es causal inclusive de destitución de las autoridades. En Chile es un ejercicio, yo diría, que es importante y que tenemos que empezar a ver los programas, o sea, es importante eso. Desafortunadamente, y por muchas razones que tienen que ver también con el sistema presidencialista que tenemos, pero con un peso, más allá de lo que algunos digan, una relevancia del Congreso Nacional, ¿cierto? Porque muchas de las políticas, por ejemplo, la rebaja de impuestos no es una cosa que uno diga le voy a rebajar, sino que tiene que pasar por un proceso, una ley que se tiene que plantear. Y en ese sentido, creo que, a ver, en primer lugar, yo creo que los programas son propuestas bastante pragmáticas a la ciudadanía, para que observen, y ojalá si lo hicieran, pudieran observar cuáles son las propuestas de un posible gobierno, pero muy pragmáticas en las temáticas que efectivamente les hacen sentido a las personas, que pueden ser importantes. Estamos hablando, por ejemplo, el tema de las contribuciones, ¿cierto? La rebaja de las contribuciones o la exención de contribuciones. Entonces, también tienen mucho de vender cosas que pueden ser o de ofrecer cosas que pueden ser que le hagan sentido a las personas. El cumplimiento, no, los programas lo hemos visto en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, es muy difícil, por lo que decíamos, por todo el paso por el Congreso. Entonces nos muestran ciertas diferencias, nos muestran ciertos énfasis que yo creo que son importantes, pero no hay una obligación de cumplimiento, y va a depender mucho también de las condiciones que se vayan dando en el devenir,
siempre me acuerdo de esa frase, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? En el devenir que vaya teniendo el mismo gobierno y en la configuración que tenga en el Congreso las oposiciones que puedan existir y de las posibilidades que se van dando en el mismo país. O sea, uno se ve enfrentado en este país, nos hemos visto enfrentados en los últimos gobiernos a un sinnúmero de situaciones que no teníamos previstos: terremoto, pandemia, estallido social y otras situaciones, ¿cierto?, que van cambiando. Por ejemplo, cuando hay problemas a nivel mundial hoy día en una economía integrada como Chile, obviamente te va cambiando mucho las condiciones en que tú puedes llevar tu programa en adelante. En ese sentido, yo creo que es una señal de hacia dónde pretenden ir, ¿cierto?, las diferentes candidaturas. Sirven para ver los énfasis, ¿ya?, y deberían servir para ver los énfasis que pueden poner obviamente los gobiernos. La creación de empleo, por ejemplo, pensando, tú planteas lo que plantea Matei, 1 millón de empleos, ¿ya? Entonces, creo que efectivamente son énfasis donde en algunos casos efectivamente los gobiernos pueden tener un mayor manejo, por ejemplo en la creación de empleo a través de ciertas políticas públicas, pero otro como la rebaja de impuestos, exenciones, tienen que pasar por el Congreso, y entonces eso va a depender muchísimo de cómo quede configurado el Congreso y quienes sean en definitiva electos. O sea, porque hoy día estamos haciendo una apuesta y una idea de tener ciertas mayorías. Se ve difícil por diferentes razones, digamos, de cómo están conformadas las listas, por el tipo de sistema electoral que tenemos, pero vamos a tener, creo yo, y desafortunadamente nuevamente un Congreso bastante fragmentado. Sí. Y eso va a generar, y oposiciones que hemos tenido en los últimos 4 gobiernos, oposiciones bastante irresponsables, como lo he dicho yo, irresponsables en el sentido que se quedan mucho en su ámbito de hacer una oposición muy frontal al gobierno, ¿cierto? Esa frase de no hay que darles ni la sal ni el agua, y creo que se puede esperar eso. Va a depender tanto y va a depender mucho. Yo ahí, más allá de lo que se diga, yo creo, y como lo decías tú, Montserrat, yo creo que la elección no está definida y te puede cambiar en un mes. Lo hemos visto, como por ejemplo para la primaria, que fue bastante rápida y corta, se daban, inicialmente se preveían otros resultados y terminó siendo totalmente distinto, dada la participación también que hubo las personas. Entonces, ¿cómo se va a dar la elección en definitiva? Yo creo que está totalmente abierto y tenemos que ver que inclusive quien está hoy día en el segundo lugar, se supone, puede que cambie completamente. O sea, el escenario puede cambiar de un momento a otro por errores no forzados o por diferentes situaciones que vayamos experimentando en lo que va sucediendo en el país en este minuto. Sí, ahí, bueno, Juan, también sabemos que hay un programa de primera vuelta y uno de segunda vuelta. Lo vimos con este gobierno que cambia sustantivamente. Yo pensaba, por ejemplo, estos partidos que son pequeños, que se autodefinen de centro, pero en realidad son más de centro-derecha, como demócratas, amarillos, que ahora están por Evelyn Matei, en una disyuntiva Jara-Cast. ¿Qué van a hacer? Cuesta pensar que se vayan con Cast. Pero también con Jara. Ahora, si se fueran con Jara, me imagino que eso también tiene alguna implicancia a nivel programático. Por eso todo esto está ahí en pleno desarrollo. Sí, yo creo que ahí mira, yo comparto varias cosas de las que dice Cristian y yo quisiera colocar el acento en un par que me son re importantes. Lo primero es ver desde dónde se constituye el programa. Y efectivamente el programa de la candidata Jara es un programa que se ha construido con la centroizquierda. En una amplia base de apoyo política y social. Entonces, este no es el programa del Partido Comunista. Y probablemente el Partido Comunista ha pesado poco en la construcción de este programa. Dado que... Y lo han hecho notar. Y se ha hecho notar. Y es más, yo no sé hasta dónde el Partido Comunista pretende apoyar a Jara, porque vemos al presidente del partido o a Jadwe hablando cualquier cosa todo el tiempo, y la candidata tratando de defenderse. Inclusive hemos visto también gente del Partido Comunista tratando de apoderar a la candidata, lo que me parece una falta de respeto increíble, ¿no? Pero ella ha tenido el coraje y el temple, su característica personal de plantarse frente a esto y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Y eso a mí me parece que es importante desde el punto de vista del liderazgo y la determinación con la cual se toman estas decisiones. Y se avanza en la construcción de un programa. Saca a un señor del equipo económico y arma otro equipo económico. Y dice que hay un reseteo y vamos con otras propuestas. Y eso yo creo que es valorable de ella porque también le permite entender que ganando la primaria de la centroizquierda se posiciona con un liderazgo que va más allá de su propio partido y de su propia ideología.
Entonces ella construye esto que es mucho más amplio y también mucho más real. Por ejemplo, cuando habla de atención primaria o salud. Por ejemplo, cuando habla de empleo, cuando habla de economía. Y dice, no, aquí hay que propulsar, hay que apoyar el crecimiento, ¿cierto? Porque tenemos que resolver los temas de empleo. ¿De acuerdo? Entonces hay una mirada mucho más liberal, hay una mirada mucho más integral, mucho más amplia de lo que es su propia ideología tal vez y la del partido al cual ella representa. Sin embargo, en el otro lado, Kast, ¿cierto? Uno ve que ahí hay un dogma impresionante y también propuestas que uno quiere preguntar cómo lo van a resolver, porque disculpe que le diga, no solamente por el Parlamento, sino que también, no sé si Cristian tú compartes conmigo, pero si yo digo voy a rebajar, mire, yo voy a terminar con el impuesto territorial. Y la candidata Matei se sumó también al festival de la cosa que todos quieren terminar con el impuesto territorial. Bueno, el impuesto territorial financia el 60% del Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es aquel fondo que permite que la gente en las poblaciones, en las comunas, en los sectores más populares, los alcaldes, los municipios financien sus proyectos, financien sus plantas municipales, financien el mantenimiento de las calles, financien el mantenimiento de las luminarias públicas, financien los semáforos, etcétera. La comuna de La Granja, la cual yo represento, depende un 80% de este fondo. Eso significa que nuestro financiamiento integralmente casi depende del fondo municipal. Bueno, hasta aquí yo no he escuchado que digan cómo van a resolver el problema del financiamiento en los municipios, especialmente en los municipios más populares y que son financieramente menos viables. Y esto ocurre no solamente con municipios de las ciudades, de las grandes ciudades, también en municipios más pequeños, que tienen problemas, por ejemplo, con la agua potable rural, que los municipios financian proyectos que tienen que ver con el manejo y que le llegue el agua a la gente en sus casas, en sectores mucho más rurales, o con los alcantarillados, o con la luminaria, o con la pavimentación en muchos sectores. Yo sé que no lo financian los municipios de administración de los grandes trayectos de calle, pero trabajan mucho en los proyectos. Tienen que financiar profesionales y generar proyectos. Entonces, cuando dicen vamos a eliminar impuestos, sería espectacular. Imagínate, no pagamos nosotros las contribuciones, yo estaría contento. Pero, claro, uno dice, ¿cómo entonces van a resolver el otro problema que es el de financiamiento que se va a generar en esa área? Porque tú tienes que presentar un presupuesto balanceado. Sí. Entonces tú no puedes decir, no, yo voy a financiar esto, voy a eliminar y voy a rebajar los impuestos. Listo. ¿Cómo va a suplir el gasto público? O entonces que digan que van a terminar con el gasto público, pues. Porque cuando hablan también de terminar con el gasto público, le quiero decir a las vecinas y vecinos, gente que nos escucha, es que no están hablando de cosas tan sencillas como decir vamos a eliminar 100.000 puestos de trabajo del Estado. Es que también van a rebajar probablemente el aporte a las pensiones, es que van a rebajar probablemente la inversión en educación, o en salud, o en distintas áreas sociales que afectan directamente a la población. Y esas son las cosas que tienen que explicar. ¿Cómo van a llegar al balance del presupuesto? Al rebajar impuestos, o lo van a hacer a través de terminar con programas sociales, como lo hizo Milei en Argentina, o lo van a hacer con financiamiento de alguna otra fórmula para poder suplir lo que significa el gasto o la inversión público y social. Sí, ahí, Cristian, bueno, nos tenemos que ir a la pausa, lo retomamos a la vuelta, pero la pregunta de cómo se va a hacer en materia económica que se le hace a José Antonio Kast particularmente, en menor medida a Evelyn Matei, es una pregunta fundamental, ¿no? Respecto de cómo se va a financiar todo lo que se está planteando. En el caso de José Antonio Kast, hay varios economistas que han levantado alarma respecto de sus propuestas y que son inviables en términos fiscales, ¿no? Y la pregunta que te dejo para que la respondas a la vuelta: si consideras que una eventual elección, que es lo que muestran ahora las encuestas de segunda vuelta entre Jara y Kast, es una elección de extremos, porque se ha planteado esta idea, pero si uno revisa los programas, como yo decía antes, ustedes pueden diferir, pero el programa de Jara no parece un programa extremo, más allá que las posiciones del Partido Comunista o de algunos personeros de ese partido sí las tengan. Y además hay que decir una cosa: Jara tiene el respaldo de, ¿cuántos? 7, 8 partidos que se tienen que poner de acuerdo y confluir en un programa. En cambio, José Antonio Kast es solamente él.
O sea, él y su partido, que el partido lo fundó él, digamos. Entonces, ahí no hay mucho que ponerse de acuerdo. Por lo tanto, es un ejercicio de convergencia que hace Janet Jara que es bien relevante. Es una elección de polos, de extremos, la que podría vivirse en diciembre. Es una pregunta que se la dejo planteada para que la resolvamos a la vuelta. Son las 9:01, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Celebremos el Día Mundial del Folclore. Te invitamos a unirte a nosotros el sábado 30 de agosto desde las 10 de la mañana para disfrutar de una celebración única. Una jornada llena de cultura y tradición con más de 100 grupos folclóricos de todo el país. Disfruta de un espectacular pasacalle con música y baile que recorrerá las calles de Santiago. No te lo pierdas. Transmisión en vivo por el canal de YouTube del Ballet Antumapu. Conduce Sergio Campos Palacios. Organiza Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Síguenos en Instagram, @Ballet Antumapu y @Día Mundial del Folclore Chile. Colaboran Gobierno Regional de Santiago, Corporación Regional de Desarrollo, Ilustre Municipalidad de Santiago, Junta de Vecinos San Borja, Academia Nacional de Folclore, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Duoc UC a puertas abiertas. Compañía Folclórica Duoc UC. Programa de radio Chile, su tierra y su gente y Radio Universidad de Chile. Te esperamos. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Nuestra universidad se enorgullece de ser la invitada de honor en la 7ª edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni 2025, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Del 26 al 30 de agosto, acompáñanos en una interesante transmisión en vivo y en directo desde Ciudad de México a las 15 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Filuni 2025.
Radioanálisis en el panel de conversación junto a Juan Valdés y Cristian Pertucé. Estábamos hablando de los programas presidenciales que ya están todos en la plataforma del CERVEL. Usted puede revisarlos ahí. Son bien extensos, así que también puede hacer lectura rápida. Algunos se pueden apoyar también en el chat GPT. Hay distintas formas, pero siempre es bueno revisar los programas. Yo hacía la pregunta, Cristian, que quedó para que la pueda responder, si es que esta eventual segunda vuelta, que es lo que están mostrando las encuestas, o sea, que pasarían a segunda vuelta, Janet Jara y José Antonio Kast, sería una elección de extremos, a la luz de los programas, de las propuestas que han hecho los candidatos que se han ido morigerando ambos, ¿no? O sea, yo mencionaba lo de la agenda valórica de José Antonio Kast, que fue una gran piedra en el zapato en su última elección. ¿Tú consideras que va a ser una elección de polos o más bien va a haber un matiz, digamos, entre ellos? A ver, si yo pienso en definitiva en los candidatos de donde vienen del eje tradicional izquierda-derecha, es una elección de polo. O sea, no me cae la menor duda. Tanto el Partido Republicano se posiciona muy a la derecha, más allá que podríamos decir hay un partido o dos partidos, a lo mejor si pensamos en los temas valóricos desde el mundo del Partido Social Cristiano, que se posicionan hoy día más a la derecha en algunas temáticas, pero claramente el posicionamiento que tienen los dos candidatos de los partidos históricos de donde provienen en el eje sería una elección de polo. Claro, o sea, en el Excel es así. El posicionamiento histórico. Sin lugar a dudas, y como lo hablábamos en la primera parte, los programas que hoy día vemos son programas mucho menos extremos, diría yo. Ya tienen posiciones mucho más morigeradas, como lo planteas de alguna manera tú, no entran a lo mejor en temáticas que pueden ser tanto en lo valórico y principalmente en lo valórico. O sea, vemos por un lado, por ejemplo, cómo la candidata Janet Jara saca todo el tema de aborto, por ejemplo, que es un tema. Entonces, yo creo que sí. Conflicto, sí, ¿no? y yo creo que también, claro, y yo creo que también hay un aprendizaje de lo que fueron de alguna manera los procesos constitucionales, o sea, los procesos constitucionales que fueron bastante dogmáticos, los dos procesos constitucionales en términos de la oferta yo creo que también entendieron que no podían tener posiciones tan extremas, que trataron de hacerlo en las propuestas constitucionales. Entonces, desde ese punto de vista, los programas han cambiado. La pregunta, en definitiva, que nos tenemos que hacer como electores, porque yo digo que siguen siendo extremas, ¿cuál, en definitiva, y desgraciadamente el sistema presidencialista en Chile es muy personalista y personalista de la persona? ¿Cómo se van a posicionar? ¿Cómo se va a posicionar el presidente o la presidenta electa? ¿Ya? Si es que son ellos dos. Yo todavía lo pongo en duda, ¿ya? Pero, ¿cómo se van a posicionar? Porque, de alguna manera, vienen de una cultura, vienen de un mundo independiente de que la elección es muy estratégica, la elección es muy pragmática, la elección, en definitiva, uno tiene que tratar de capturar votos y buscar dónde puedo tener un mayor apoyo. Entonces, ahí para mí hay una pregunta. Yo creo que la elección va a ser bastante extrema, independiente de que ambos candidatos, obviamente, se van a tratar los que pasen, digamos, se van a tratar de mover o naturalmente o artificiosamente más hacia el centro, digamos, porque necesitan esa votación desde el centro, pero del eje tradicional. Yo me hago preguntas, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Y lo decía, y lo voy a decir, lo decíamos en el intermedio, ¿qué va a pasar con el PC? El PC significa que se va a convertir, si es que la candidata se mueve más hacia el centro, podríamos decir hacia el socialismo democrático, hacia una posición socialdemócrata, más allá de las acusaciones que tuvo cuando fue candidata, cuando fue precandidata por el PC. ¿El Partido Comunista va a pasar a ser oposición de su propia militante? ¿Ah? ¿O el Partido Comunista la va a tratar de presionar? Yo creo que ahí hay tensiones súper importantes, y lo mismo a mí me ocurre desde el candidato José Antonio Kast. O sea, José Antonio Kast, más allá de las posiciones de que hoy día no está tocando temas que pueden ser más simbólicos, ¿cierto? Él se va a mover, la gente que lo apoya, ¿ya? Que es mucho más, podríamos decir, más conservadora, que tiene valores bastante más arraigados, ¿cierto? ¿Cómo lo van a presionar? Porque también los candidatos se deben un poquitito, ¿cierto?, a las
tradiciones culturales de los propios partidos de donde provienen. Entonces ahí hay una tensión que yo creo que es súper interesante, que tenemos que ver cómo se ha ido moviendo el mundo y cómo se va a mover Chile, porque los candidatos hoy día están en una posición bastante pragmática, tienen que conseguir los apoyos para, en primer lugar, pasar, ¿cierto?, a la segunda elección y después tratar de tener los apoyos para ganar, ¿cierto?, en la segunda elección propiamente tal. Sí, ahí Juan, bueno, yo mencionaba antes de la pausa esto de Janet Jara y la amplitud que ella representa desde el punto de vista de el progresismo, las izquierdas, la centroizquierda, incluso la democracia cristiana, que es una gran virtud, pero también puede generar conflictos, ¿no?, internos, porque es difícil ponerse de acuerdo entre tantas fuerzas políticas, algunas que piensan bien distinto. Y ligo esto con la declaración de Lautaro Carmona ayer en el programa dominical de Radio Nuevo Mundo, donde él cuestiona al ahora exministro Marcel, se pregunta las razones de su salida, dice que él tuvo situaciones conflictivas con funcionarios públicos, con el tema del financiamiento, por ejemplo, de la educación, de la salud. Faltó poquito para que dijera que era un mal ministro, ¿no? Y bueno, y pide también... Sí, de alguna manera lo dijo, sí. Sí, y en realidad, desde el día uno que el PC ha estado en desacuerdo con el nombre de Mario Marcel, con esta idea que... Pero que me digan un solo ministro de Hacienda donde el PC lo haya apoyado. Bueno, esa es una buena pregunta. Acá, bueno, Juan Andrés... No sé si en el gobierno del presidente Allende estuvieron de acuerdo con... Bueno, acá tu tocayo, Juan Andrés Lagos, que también es panelista de este espacio, también lo ha criticado harto, un poco en la línea de un economista neoliberal, ¿no? Pero bueno, y ahí uno se pregunta en términos estratégicos, ¿cuánto le suma a la campaña de Janet Jara? Porque seguramente en su gira que está haciendo ahora por el norte, si no mal recuerdo, le van a tener que preguntar por los dichos de Lautaro Carmona, que seguramente van a ser tema el día de hoy. Es la única voz crítica, por eso que llama tanto la atención al exministro Marcel, que ha sido alabado transversalmente, lo mencionábamos el viernes pasado, desde Ignacio Briones, bueno, senadores, parlamentarios, y llama la atención que desde la izquierda se le cuestione. He seguido este debate de Marcel y me ha parecido bien particular, porque he escuchado a la derecha alabarlo y, bueno, y también criticar al presidente, una cosa rara, ¿no? Pero los ministros de Hacienda son ministros de Hacienda, tienen el manejo de la billetera fiscal, ¿no? Pero es el presidente el que toma las decisiones. Entonces yo no he escuchado que digan que el presidente lo ha hecho bien con este nombramiento y que en las políticas públicas respecto al tema económico ha sido compartido con él. Y siento que hay mucha mezquindad también en la política en este debate. Pero yo tengo una buena evaluación del ministro Marcel, como todo lo tiene, en las condiciones también en las que asume. Si mire, Chile, ¿en qué momento asumió el presidente Boric este gobierno? Yo quiero señalar que yo no soy muy fan del presidente, ¿no? Yo nunca lo fui y yo voté por otra candidata que perdimos y después entendimos que teníamos que apoyar a Boric, pero que tenía que hacer cambios también en su diseño, porque si no, no había posibilidad de poder construir un país o llegar a una situación como la que estamos hoy día tal vez. Que dicho sea de paso, ha sido difícil, pero yo no veo un país en destrucción. No veo un país caído, ni veo un país que no tenga producción. O sea, no veo ese país que de repente nos muestra a José Antonio Caz, o cierta derecha, o cierto periodismo. No veo una destrucción del país. ¿No? Hemos avanzado harto en seguridad. Ahora los patos malos, los delincuentes, cometen fechorías y hemos visto que los principales eventos delictivos que han existido hemos tenido muy buenos resultados en términos de persecución del delito. Han sido atrapados, han sido perseguidos por el mundo y han sido encontrados. Entonces, creo yo que lo del Partido Comunista en particular, para entrar a su pregunta, a mí me parece bien particular que el Partido Comunista, teniendo una candidata por primera vez en la historia que tiene alguna perspectiva y posibilidad de llegar a ser presidente, el Partido Comunista, o más bien su directiva o cierta élite del Partido Comunista, coloquen siempre voces críticas y disonantes con lo que la candidata ha expresado. Eso me parece que no le ayuda mucho a su objetivo, a su proceso, sin perjuicio que son minoritarios. Estas voces no son mayoritarias. Yo no veo que a las palabras del Partido Comunista o al presidente del Partido Comunista salga
toda la centroizquierda a respaldarla. Y por el contrario, he visto que el resto de los 8 partidos han sido completamente críticos respecto de esas intervenciones cuando han sido muy inoportunas. Porque yo creo que finalmente Yanez Jara no es la candidata del Partido Comunista. O sea, ella es militante del Partido Comunista, no nadie lo va a desconocer. Pero ella ha asumido el rol de ser la candidata de la centroizquierda. Claro, pero va a tener Ya que estar invitado dando a la ADC, explicaciones por declaraciones. En algún minuto de... no las dará más. No las dará más. Yo creo que no tiene por qué seguir dando explicaciones por cosas que no le corresponde explicar. Porque ella es la candidata de un mundo que representa a la centroizquierda, de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Y yo la he visto con total entereza decir que esas declaraciones no la representan. Y cuando pusieron a Jadwe de candidato, tuvo la valentía, el coraje y la determinación de decir que pucha que mejor que Jadwe se hubiera dedicado a su defensa. O sea, claramente no comparte esa candidatura. Entonces, claro, aquí hay una pugna también dentro del PC, que pretenden extrapolarla hacia el tema presidencial, pero que la candidata ha tenido la firmeza para decir: yo no tengo nada que ver con esa discusión. Yo estoy representando otro mundo y mis propuestas van a ser las que tienen que ser. Y le contaré que las propuestas efectivamente son muy parecidas a las de Tobá. Ella se hace representar en eso y claramente está pensando en un país también viable y para seguir saliendo de los problemas que hemos tenido. Mire, cuando asumió el presidente Boric, como decía antes, estábamos en medio de un proceso de discusión constitucional con mucha inestabilidad económica, social y política. Estábamos saliendo de una pandemia, ¿cierto? Un país completamente atrasado en temas de financiamiento, en temas de con un IPC que bordeaba el 13-14%. Ustedes se recuerdan de ese momento, ¿no? Entonces las condiciones económicas con las que asume el presidente Boric y nombra el equipo económico eran condiciones bastante difíciles. Y creo que nombró un buen ministro, una persona que fue capaz de reducir la inflación, de estabilizar económicamente al país y ahora esperar que entonces empecemos una senda de crecimiento. Que eso es lo que debiera venir ahora, ¿no? Porque la estabilización de los países y después las condiciones sociales, políticas y económicas para que empiece a desarrollar el crecimiento con mayor fuerza, no son sencillas, sobre todo después de momentos tan complejos como los que vivió el país desde el 2018 en adelante, ¿no? El estallido social, la pandemia, después el proceso de reformas constitucionales, que perdimos 2 años en eso, y digo perdimos porque lamentablemente no llegamos a nada, quedamos donde mismo, ¿cierto? Con mucha tristeza lo digo, porque yo creo que debió haber sido un momento para tener un debate y una discusión política de largo plazo de país. Y finalmente lo que fue una guerrilla de trincheras. Y esta guerra de trincheras no le ayuda al país. Yo creo que la candidata Jara tiene un programa que es más bien de centro izquierda y más bien socialdemócrata. Y que está dispuesta a escuchar a otros sectores de la sociedad para incorporarlos en este proyecto. Yo veo que el proyecto de Kast es un proyecto completamente de derecha, neoliberal, muy dogmático y de una estructura que no pretende ni siquiera avanzar en programas en cuestiones que son más bien de la agenda valórica, sino más bien retroceder en esa discusión. Es un candidato que se atreve a decir que no necesita el Parlamento para gobernar. Y eso me parece gravísimo, porque yo podré tener una crítica con el Parlamento, pero el Parlamento es el lugar donde se representan los chilenos y chilenas en una discusión política y son los que tienen capacidad de fiscalizar al Estado y al gobierno. Entonces, que Kast diga qué quiere hacer. ¿Quiere gobernar por decreto? ¿Quiere conducir al país por decreto solamente? ¿O quiere también tener una participación democrática, una vocación democrática de construcción de sociedad? Yo creo que son problemas bien profundos y diferentes que tenemos entre Jara y Kast. Porque yo le aseguro que si Jara hubiera dicho, mire, un 10% de las cosas que ha hablado Kast, estarían entonces diciendo que el Partido Comunista llegó a Venezuela, llegó a Cuba, llegó a Rusia, no sé cuánto, a instalarse al país. Un 10%. Pero no ha sido Jara, es Kast. Entonces sí. Yo creo que el peligro es un gobierno de Kast. No, y alguien además, en el caso de José Antonio Kast, que ha mostrado su admiración por el gobierno, régimen, no sé cómo lo podemos llamar ahora, de Bukele, lo ha dicho con todas sus letras y con todas las complejidades que ha tenido ese gobierno y las alertas desde el punto de vista de organismos de derechos humanos. Ahí, bueno, Cristian, te sumo la pregunta sobre las críticas del PC a Marcel
Y te agrego, si puedes referirte brevemente a la llegada de Nicolás Grau, que fue cuestionada la semana pasada, incluso por representantes del oficialismo. Ayer una entrevista bien interesante a Sebastián Edwards, él decía, creo que la frase es como, puedo arriesgar el pellejo con esto, pero hay una diferencia entre el joven Grau y el Grau adulto, y que estos 3 años por el ministro de Economía han hecho una diferencia, ¿no? Le prestaba ropa, el ropero entero en realidad, a Nicolás Grau. Es una mirada desde alguien que no proviene necesariamente del oficialismo. Pero han habido varias opiniones de economistas de derecha sí, y del mundo empresarial en función de apoyo a Grau, porque también hay que decirlo, disculpe que me meta en esta parte, pero yo creo que es muy importante decirlo, si tenemos un ministro de Hacienda y el mundo empresarial no le da apoyo a ese ministro de Hacienda, probablemente vamos a entrar en una crisis de discusión de validez. Y ese es un problema también cuando se generan estos grandes números en la cifra de crecimiento y desarrollo del país. No ha habido críticas, por ejemplo, de la CPC, de la SOFOFA. Hasta el momento no había un pronunciamiento crítico sobre Nicolás Grau. Cristian, para cerrar el punto. A ver, yo lo primero que quiero decir en cuanto a Mario Marcel, solamente voy a hacer un recuerdo. Antes de que fuera nombrado ministro de Hacienda por el presidente Gabriel Boric, fue ratificado en su cargo de presidente del Banco Central por el presidente Sebastián Piñera. O sea, eso demuestra de alguna manera la estatura, ¿cierto?, de Mario Marcel en términos del economista que es. Yo creo que eso se reconoce transversalmente. O sea, para muestra un botón, como dicen, ¿ya? Respecto de Nicolás Grau, a ver, yo comparto la columna ayer del economista, uy, se me fue el nombre, Sebastián Edwards. ¿Ah? Sebastián Edwards, sí, ¿cierto? Yo la comparto, sin lugar a duda, quien llegó. Fue notorio, ¿eh? A mí me impresionó cómo asumió el cargo. Yo nunca había visto, creo, al ministro Grau de corbata. No sé si se dieron cuenta. Hay simbolismos bastante importantes. Yo creo que sin lugar a dudas, la persona que llega en un momento, como recordaba bien Juan, de mucha ebullición política y social, ¿cierto? Al principio del gobierno del presidente Gabriel Boric, es diferente, con propuestas, recordemos además que el ministro Jackson dijo que todo su programa estaba anclado a la posibilidad de la aprobación de la nueva Constitución. Entonces, creo que es una persona que proviene sin lugar a dudas del Frente Amplio, pero yo creo que hay que reconocer que tuvo un manejo relativamente bueno de la economía en el aspecto microeconómico, que es lo que preocupa a economía, pero también yo creo que hoy día, a 6 meses de que termine el gobierno, tampoco son, o sea, más que todo, y él lo ha dicho también en términos de cómo va a presentar el presupuesto, ¿cierto?, que se tiene que presentar en un mes más, ¿cierto?, es de bastante continuidad. Entonces, y a 6 meses es muy poco lo que efectivamente un ministro puede hacer. O sea, estamos en un gobierno más de administración que de gestión, ¿ya? Estamos por terminar 6 meses, quizás el único granito, pero ya la discusión del presupuesto en su parte macro está definida, ¿cierto? Entonces, y creo que más allá de cómo fue, yo creo que más que todo cómo reaccionaron los mercados el día del cambio de gabinete, ¿cierto? El ministro, tuvo que ver con la salida de Marcel que con la llegada de Grau. Ya la reacción fue porque produce obviamente un ministro que más allá que pueda haber tenido, y que él mismo lo reconoce, aciertos y errores, ¿cierto? El mismo Marcel ha sido autocrítico de su gestión, que me parece muy loable. Cuesta mucho eso en este país, de que haya autocrítica. Entonces, creo que reaccionó más a eso, pero yo creo que es un ministro que cambia completamente, que va a ser más bien de continuidad de las políticas, porque están de alguna manera asentadas, y en 6 meses es muy poco o nada, seamos muy sinceros, lo que puede cambiar. Pueden haber efectos en cómo va a presentar el presupuesto, en algunos detalles que se tienen que todavía cuadrar, pero en 6 meses, y además tienen que presentar un presupuesto que tenga las características que en este Congreso tan fragmentado que tenemos, ¿cierto?, pueda lograr los acuerdos para que sea apoyado y no tenga rebaja importante en ciertos ítems como lo hemos visto. Un Congreso que además mayoritariamente podríamos decir es de oposición, entonces tiene que tener muy buen manejo en esas variables. Entonces yo desde ahí
creo que es bueno. Y después referirme a dos cosas, ¿cómo va a gobernar? Yo creo que han existido problemas en cómo estamos definiendo, cómo estamos apoyando ciertos gobiernos, o ciertos gobiernos en el extranjero. Sin lugar a dudas, en materia de seguridad, José Antonio Kast ha dicho que le parece bien el modelo Bukele en El Salvador, pero también recordemos que la candidata Jara dijo que en Cuba y en Venezuela había otro tipo de democracia. Democracia es... Cuba solamente. En Cuba, Sí. lo dijo en Cuba. Pero Ya, se ya ha sido retractó. muy crítica el proceso Sí. venezolano. pero También dijo respecto de Cuba, o sea, que lo un que país que yo no tiene quiero libertades. lo que yo quiero plantear en términos generales es que creo, no lo sé, yo no conozco a la candidata Janet Jara, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado y respecto de la democracia, que es a mí lo que me preocupa, es ver efectivamente cómo ciertos regímenes están tomando caminos que se alejan obviamente de la democracia, y yo creo que efectivamente Venezuela ya se alejó completamente después de las elecciones, Cuba no ha tenido democracia en su historia. Hoy día El Salvador, después de que se pone la elección indefinida, ¿cierto?, de las personas que detentan la presidencia de la República, eso tiene un sinnúmero de problemas hacia la democracia, tenemos que ser bastante, más allá que nos puedan gustar ciertas políticas, pero bastante consecuentes en decir cuáles son gobiernos democráticos y gobiernos que se alejan efectivamente de la democracia. Una declaración de principio. De principio, o sea, la democracia Pero tiene Chile valores en siempre ha sido principio. un país bastante claro en eso, ¿no? Yo nunca he escuchado disonancias más allá de algunos que opinen No, respecto a un respecto régimen de- a otro, pero respecto Chile de ha tenido un Venezuela. comportamiento de Estado. No, Chile ha tenido un comportamiento de Estado permanente respecto a la defensa de la democracia. Siempre. Chile sí, yo estoy hablando de los candidatos o las Pues, por personas eso. que se pueden acercar ¿Mm? a plantear problemas, o sea, que a mí no me gusta ni que digan que es un gobierno democrático El Salvador, que está mostrando tendencias, sobre todo Autoritario. mira, uno lo ve, porque más allá, hoy día uno ve grandes apoyos en Bukele en la población, ¿ya? Pero después de ser el país más violento, ¿cierto?, y con mayores crímenes del mundo, Sí. ¿ya? Entonces, sin lugar a dudas tiene, y el gran problema que hoy día se está enfrentando Bukele, creo yo, y Pero- estoy pero- muy de acuerdo, déjame terminar, es cómo está manejando el tema de las cárceles y el tema de los derechos humanos, ¿cierto?, en las cárceles en El Salvador, que además encuentro que no puede ser que un gobierno le preste a otro gobierno, tráigame los presos para acá y cobre por eso. O sea, Claro. estamos con problemáticas importantes en términos de la democracia, pero también lo vemos en Cuba y en Venezuela, ¿cierto?, que son las vulneraciones a los derechos de las personas, a la libre decisión de los pueblos. O sea, lo que pasó en Venezuela después de las elecciones es horroroso. La cantidad de presos políticos en Cuba y cómo han perseguido, ¿cierto?, a la oposición en Cuba es atroz desde la instalación de la revolución cubana. Sí. Juan Valdés, unos minutitos que nos quedan. No me nos quedan. Oye, primero decir que a mí me parece muy riesgoso tener un presidente que comparte que uno puede cambiar la constitución a su antojo para poder perpetuarse en el poder. Eso lo hemos criticado del gobierno venezolano, lo hemos criticado de los distintos gobiernos que en Latinoamérica han sido más bien de vertiente izquierda y que han planteado esa forma de poder gobernar. Creo que no es democrático, creo que los países tienen que tener recambio, tienen que tener nuevos liderazgos que puedan asumir las responsabilidades de esos estados y resguardar el debido proceso, ¿no? Siempre. Lo de El Salvador, claro, fueron medidas que tomó el presidente Bukele en algún minuto y que han sido exitosas desde el punto de vista de poder tener el control de la población. El costo que eso ha implicado, el costo por las denuncias que se han sabido en contra de los ciudadanos y las ciudadanas, es brutal. Gente inocente presa, sin proceso, sin derecho a nada. A defensa, nada, me parece que eso es complicado y hay que mirarlo con Persecución cuidado. a la prensa. Persecución a la prensa, el silenciamiento, inclusive se habla de cierto acuerdo por ahí, se habla de que podría existir un acuerdo con las maras, ¿no? Entonces, es bien complejo poder responder respecto al proceso que ha vivido ese país sin tener crítica respecto de el resguardo respecto a los derechos humanos, que son derechos fundamentales. Asimismo, como le criticamos a Venezuela y lo criticamos en Cuba, porque, bueno, yo quiero decirlo, el Partido Socialista siempre ha estado, o hace mucho tiempo, que nosotros tenemos una visión crítica de lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Venezuela. Y pensamos que hay que resguardar más bien la democracia. Es peligroso el autoritarismo, y José Antonio Kast tiene un acervo autoritario. Él lo ha planteado sin problemas, quiere gobernar
por decreto y no con el Parlamento. Eso no sé qué más se puede pedir. Eso. No dijo eso. O sea, yo creo. Ya pasamos por esa discusión. yo creo, o sea, es diferente. Él ha dicho, pero él ha señalado que va a gobernar por decreto. Hay Eso cosas es- que No, puede él hacer dijo desde que va a hacer. gobernar con las leyes que tienen. Yo no estoy para defender a Kast. Él dijo que con las leyes que se tienen puede gobernar. Lo que trasunta detrás de eso es que efectivamente él va a tomar decisiones porque Milei también lo hizo de la misma manera. Es una interpretación. Y uno tiene, y ante eso, perdona que te diga, pero yo creo que ante eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque cruzar una línea es muy complejo, después no hay retroceso, solamente la van a profundizar. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con cruzar esas líneas, inclusive en el debate político. Bien, tenemos que ir cerrando. No alcanzamos a abordar el tema de este atentado gravísimo que hubo el fin de Horroroso. semana en Victoria, que cobró la vida de un trabajador No. y otro que está gravemente herido. Hoy fueron 2 atentados en realidad. Había una seguidilla de dos. atentados. Sí, había uno más pequeño, pero este es el más relevante. Dejó una persona muerta Sí. y la otra parece que ya no está en... Está hospitalizada. Está hospitalizada, todavía, pero sí. sin riesgo vital, me parece. Claro, vamos a estar actualizando sobre ese tema y está vinculado absolutamente con lo que estamos hablando de las campañas presidenciales. Probablemente hoy esto se presta para instrumentalizarlo políticamente, lamentablemente, y probablemente vamos a ver, esto se los firmo, José Antonio Kast está haciendo alusión al tema de la violencia en la macrozona sur, que hay que decir que ha bajado bastante. O sea, uno puede ver el vaso lleno o la mitad vacía. Y la verdad es que si lo comparamos con 2022, 2021, que veíamos atentados todas las semanas. Hubo una partida de este gobierno con una cierta mirada media romántica respecto a la situación mapuche y del Gualmapu, ¿no? Y hoy día tenemos una visión en donde efectivamente se está notando que hay una intervención firme del Estado, que no estamos dispuestos a tolerar más violencia, más asesinatos, más crímenes. Hay personas presas, detenidas, y otras están procesadas y otras están ya condenadas, ¿cierto? Sí, pues hay una diferencia. Y ahí eso es muy importante decirlo porque yo creo que del punto de vista de la centroizquierda se ha ido entendiendo que una cosa, como dicen los guasos, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Una cosa es respetar la historia, la trascendencia y el deseo de autonomía del pueblo mapuche, y otra cosa es tolerar el narcotráfico, la delincuencia, el robo de camiones con madera, no respetar el Estado de Derecho, que son cosas distintas. Así es. Bueno, son las 9:32. Tenemos que cerrar este bloque. Cristian Pertucé, muchas gracias Muchas por gracias a ustedes, acompañarnos. como siempre. Y Juan Valdés, Monserrat, bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Hola, soy Paula Ruiz y los quiero invitar a una nueva pausa musical en Voces. Cada lunes a las 20 horas compartiremos música y entrevistas a destacados, emergentes y relevantes sonidos nacionales.
La cartelera de Sala Máster y los trabajos de quienes nos visitan en este icónico escenario para la música chilena serán parte de 55 minutos de voces. Cada lunes a las 20 horas en el 102.5 FM y Radio